Abran su Biblia, por favor, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 12, para tener la predicación de este día. Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 37. Y hoy quiero hablar de un tema muy importante y a la vez mal interpretado o mal enseñado. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo, el gran maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, dijo así en Mateo 12, y voy a leer el pasaje central, 31 y 32, pero es del 22 hasta el 37. Voy a leer el 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. La palabra de Dios nos enseña en este contexto que Jesús estaba, como siempre, ministrando, y Él estaba hablando y haciendo la obra a la cual había venido. Y dice en el versículo 1, en 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Mateo 12:22. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Vean lo que pasó. A raíz de esto, los fariseos van en contra de Jesús. Pero por eso Jesús dice que la única cosa que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo dice bien claro, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver qué es eso. Pero hay un pecado que Dios no va a perdonar, ni ahora, dice la Biblia, ni en el siglo venidero, ni en el futuro. Entonces la pregunta, ¿hay un pecado que Dios no perdona? Sí, ya lo acabamos de decir. Sí lo hay. Mateo 12:31 lo dice, Jesucristo lo dijo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pero vamos a comenzar hablando, diciendo lo siguiente. Hoy en día hay religiones y falsos maestros y falsos profetas que dicen que este pecado podría referirse a matar a otra persona. Otros dicen que Dios nunca perdonaría si tú fallas alguno de los 10 mandamientos. Otros dicen que este pecado se refiere al no creer. Ojo, cuidado, al no creer. Pero muchas veces nosotros en el pasado hemos tenido falta de creer, ¿sí o no? Hemos sido incrédulos y Dios nos ha perdonado ese pecado. Otros dicen que también puede ser el mentir. Y cada quien puede dar su definición o su interpretación, pero la Biblia nos da una respuesta clara, perfecta y concisa. Es decir, todo esto que hemos dicho, el pecado que Dios no perdona no se refiere a matar, no se refiere a los 10 mandamientos, no se refiere a no creer, sino se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Algunas veces nosotros, como ya lo dije, hemos sido incrédulos y el Señor nos ha perdonado. Entonces, ¿cuál es el pecado que no se perdona? Veamos la luz o vayamos a la palabra de Dios. Versículo 24 y 23 dice así, 23 y 24. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, vean lo que dijeron los fariseos, y este es el pecado
y este es el pecado que Dios no perdona, y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos dijeron, ni el nombre de Jesús dijeron, Vicky, solamente dijeron, this man, no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¡Wow! ¡Qué fuerte declaración! ¿Verdad? ¡Qué fuerte declaración dijeron estos hombres, estos fariseos! Primeramente, los fariseos no se refieren a Jesús por su nombre, sino dicen, ha hecho todo este milagro por el poder de demonios de Beelzebú. Por cierto, hermanos, Beelzebú, la palabra Beelzebú es el príncipe de los demonios. Es el chief, el jefe de todos los demonios. A eso se refiere Beelzebú. Y así le estaban llamando a Jesucristo. Estaban diciendo esas palabras contra aquel que había hecho ese milagro. La gente, hermanos, estaba atónita porque Jesús había hecho algo bueno, ¿sí o no? Había sanado a un hombre que tenía espíritus y que estaba ciego y mudo. Ellos dijeron y pensaron así, vean lo que pensaron, y toda la gente estaba atónita. ¿Qué significa atónita? Que estaban fuera de sí. ¿Qué significa atónita? Que estas personas habían cambiado su mente y su forma de pensar. Al ver el gran milagro de Jesús, Vicky, ellos se quedaron como ¡wow! Y cambió su forma de pensar acerca de Jesús. Tal es así que dijeron, ¿será este el hijo de David? ¿Sabes qué estaban diciendo cuando la gente vio y escuchó y supo de este milagro de Jesús? La gente lo que estaba diciendo es, este es el prometido Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el descendiente de David. ¿Dónde anda, hombre? Este es una persona que ha sido enviada por Dios, el Mesías. Pero cuando los fariseos escucharon eso, que la gente empezaba, ¿verdad?, a creer y a decir que Jesús era o descendía del linaje real, que era el Mesías prometido. Entonces los fariseos, en el versículo 24, se levantan contra Jesús y dan una respuesta y una declaración muy fuerte. Cuando estos fariseos dijeron estas palabras del versículo 24, ellos estaban cometiendo el pecado de que no iba a ser perdonado, es decir, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 25. Algo que a mí me agrada y siempre me gozo, Vicky, es la manera tan eficaz, la manera tan verdadera que siempre el Señor Jesucristo responde. ¡Wow! De veras que nuestro Señor era un gran maestro y es un gran maestro. Y el Señor Jesucristo contesta, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Por cierto, Jesús sabe lo que estás pensando en este momento. Jesús sabe si estás aquí o estás allá. Jesús sabe si estás en la iglesia realmente, si tus pensamientos están aquí o están en otro lugar. Pero Jesús sabía los pensamientos de sus fariseos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús en este versículo 25 explica todo esto diciendo cómo esto no pudo hacerse con el poder de Satanás. Jesús da un principio verdadero y dice, si una casa está dividida, ¿cómo puede hacer esto? Esto es muy claro. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús, no es posible que yo me haya unido a algo que yo no voy con ellos para hacer este milagro.
Aunque ustedes fariseos están diciendo eso, pero Jesús responde con una gran verdad. Una casa dividida no va a permanecer. Una casa dividida, es decir, usa este poderoso argumento Jesús para decir que no lo hizo con el poder de Satanás, que no utilizó el poder de los demonios, sino que Él lo hizo con el poder de Jehová de los ejércitos, que Él lo hizo con el poder que Él tenía, porque Él es, era y será para siempre Dios, Jesucristo. Una casa dividida, ilustra a Jesús, no puede hacer esto. Ellos, los judíos, los fariseos, estaban bien familiarizados y entendían este concepto. Una casa dividida, una ciudad dividida, una nación dividida, es decir, una nación, una familia, una casa con diferentes pensamientos, eventualmente lo único que va a ganar es que se destruya por esta causa. Vuelvo a repetir esto que acabo de decir, es muy importante. Una casa dividida o una familia dividida significa con diferentes pensamientos, con diferentes conceptos, eventualmente lo único que va a suceder o lo único que ganarán será que esta ciudad, esta casa, esta familia se destruya por esta causa. Dios quiere unidad, no quiere desunión. Dios no quiere división. Así también el reino de Dios, el reino es igual. Así también la familia es igual, este pensamiento. Si en una familia no hay unidad, eso se va ¿a qué? A romper, a desbaratar. Creo que eso queda muy claro, ¿no? Versículos 26 y 27 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Pregunta Jesús: ¿cómo pues permanecerá su reino? Lo acabo de decir, no, Jesús lo está diciendo. Un reino dividido, un reino con dos pensamientos no va a permanecer. Jesús está dando un argumento perfecto, verdadero y muy válido para decir: yo no hice este milagro con el poder de Satanás, sino lo hice con el poder que Dios me ha dado, que yo tengo. Versículo 27 y 28 dice: y si yo, dice Jesús, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, pregunta, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Así que, hermanos, vuelve a dar ese principio de que Él no era descendiente de esas familias, por llamarlas así, demoníacas. Su poder no venía de ahí, su poder es de Dios. Y en el versículo 28, noten el versículo 28, respuesta de Jesús también: pero si yo, por el Espíritu de Dios, amén, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente, vean lo que dice Jesús, esto es una verdad, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ustedes, fariseos incrédulos, saben que esto es algo que se profetizó. Ustedes saben, fariseos, que el profeta Isaías y otros profetas dijeron que cuando Jesús viniera a este mundo, los ciegos iban a ver, ¿no es cierto? Los mudos iban a hablar, los paralíticos iban a andar. Eso ya estaba profetizado. Pero como los fariseos no querían creer en Jesús y no querían aceptar que Jesús era el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David, por eso le dijeron: lo que tú estás haciendo es del diablo, es de Beelzebú. Y así es la gente, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, que cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, dice la Biblia que la gente les dijo: ustedes están llenos de mosto. En otras palabras, hermano Marco, le dijeron: ustedes están borrachos. Esto no es de Dios, esto es porque se emborracharon.
A veces la gente nos ve cantar, nos ve alabar a Dios, nos ve alegres y dice, ¿cómo tú, cristiano, puedes estar alegre en medio del problema? ¿Qué estás mal? ¿Estás drogado? ¿Estás embriagado? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Cristo vive en nosotros. Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y eso es lo que predicaba Jesucristo. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús les dijo a ellos, ustedes saben que esto lo profetizaron nuestros antiguos hombres profetas, que los ciegos verían, que los mudos hablarían. Todo esto fue profetizado antes, como diciendo, entonces, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen que yo soy el Hijo de Dios? Entonces ustedes, fariseos, Jesús les estaba diciendo en otras palabras, deben admitir que el reino de los cielos ya ha venido, como Él lo dijo. Y si esto es así, escuchen esto, Jesús quiso decir, si esto es así, Satanás ha sido atado, Satanás ha sido vencido, Satanás ha sido encarcelado. Entonces dice Jesús, yo estaría estropeando y acabando y arruinando el reino de Satanás. Por eso los fariseos estaban en contra de el Señor Jesucristo. Les estaba diciendo también, ustedes fariseos deben admitir que yo soy más fuerte que Satanás. Y eso lo dice más adelante, cuando él dice, más adelante dice que, y habla acerca de una ilustración, de que cuando él va a una persona y la libera de esos demonios, es porque Dios es más poderoso y más fuerte para poder hacer eso. Así que eso dice el versículo, y después por eso dice en el versículo 30, vean lo que Jesús responde. Bueno, me salté el 29, perdón. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Vean lo que dice Jesús. Jesús está diciendo a los fariseos, yo no soy Satanás, ni vengo de Satanás, porque entonces un reino no puede estar dividido, se acabaría. Yo soy el Hijo de Dios. Y yo he venido, como dice en el versículo 29, y he acabado, he estropeado la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso que el enemigo y que Satanás. Por cierto, en el contexto que estamos hablando, y por eso se enojaban los fariseos, Jesucristo liberó a este hombre y por eso él pudo ver y hablar. Porque Jesús es más poderoso. Solamente por eso, hermanos y amigos. Pero también vean lo que dice el 30. Les estaban diciendo los fariseos, pues yo soy más fuerte y por eso pude atar y por eso yo no soy Belzebú. Yo estoy en contra de eso. Pero vean el 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús concluye estos argumentos y la respuesta a los fariseos en este momento diciéndole, si ustedes no están conmigo, me están estorbando, me están siendo piedra de tropiezo. En vez de ayudarme, en vez de trabajar conmigo, están desparramando. Y la ilustración que Jesús pone aquí es una ilustración que ellos entendían, porque ellos tenían sembradíos y ellos iban a sembrar y sabían todo el proceso y el trabajo que se hacía. Y entonces Jesús en el versículo 30 a lo que se está refiriendo es que los fariseos estaban en contra de Jesús y que en vez de ayudar en el campo misionero o en el campo de Dios, estaban yendo en contra de él. Los fariseos, en vez de estar apoyando, orando, ayudando, involucrándose en la cosecha del Señor, se estaban interponiendo y estaban arruinando la obra de Dios. Y eso nos enseña algo para nosotros. Hoy en día el trabajo de un pastor, de tu servidor, el trabajo tuyo de hablar del amor de Dios a otras personas, no es un trabajo fácil.
porque hay gente allá afuera que te está metiendo ideas, y porque también tenemos al enemigo, a Satanás, que está en contra de Dios y que siempre va a querer ir en contra de Dios y va a querer desparramar. En vez de unir, va a querer destruir. En vez de almacenar, va a querer desparramar. En vez de juntar y poner las cosas en un almacén, porque es lo que el Señor Jesucristo está diciendo: el que no recoge, desparrama. Y la idea de recoger era de ponerlo en el granero, de ponerlo en un almacén, para cuando hiciera falta, lo pudieran utilizar. ¿Ya? Para eso recogían, eso lo sabemos nosotros, la cosecha, y la guardaban. Porque una cosecha no te la vas a comer en un día, ¿verdad? Es para todo el año o para meses. De igual manera, esa es la ilustración que pone Jesús. Estos fariseos, en vez de ayudar, estaban estropeando y estaban yendo en contra, estaban esparciendo y no estaban usando propiamente para darle la gloria a Dios. Ahora vean el versículo 31 y 30, que está ahí el pecado que no es perdonable. El pecado no perdonable termina haciendo la declaración Jesús muy fuerte e importante. Aquí dice: por tanto os digo, todo pecado, versículo 31. Aquí la palabra pecado se refiere a lo malo que hace el hombre. Se refiere a ese principio del pecado. Aquello que mueve al hombre y seduce al hombre para robar, para matar, para mentir, para hacer cualquier acto y cualquier cosa mala que va en contra de Dios. Eso es pecado. El mal, todo tipo de maldad se refiere aquí, está diciendo Jesús. Todo esto, dice Jesús, será perdonado. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, ¿verdad? Y dice: pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no les será perdonado. Ahora ve el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Y ahí podemos parar. Al Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo. Este versículo 32 al principio se refiere y reafirma, solamente está reafirmando lo que ya dijo Jesús en el versículo 31. Como ven, a veces se necesita que se nos digan las cosas varias veces, porque a veces a la primera no la entendemos. Jesús en el 31 está repitiéndolo, en el 32 lo está reafirmando. Porque en el 31 dijo: la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Pero dice: a cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un ejemplo muy palpable en la Biblia. Pablo. Todos sabemos quién fue Pablo, ¿no? Dice la Biblia en Hechos 9 que Pablo mataba a cristianos, los entregaba para ser muertos. Y dice la Biblia que Pablo iba y habló muchas veces en contra de Jesús. Tan es así que dice la Biblia que Jesús le dijo en Hechos 9, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así le dijo una voz de los cielos. Saulo, ¿por qué persigues a Dios? ¿Por qué persigues a Jesús? Dice: cosas te es dar, cosas contra el aguijón. Es decir, ahí vemos claramente que Pablo blasfemó o habló mal en contra de Jesús, pero la Biblia dice que eso sí puede ser perdonado, lo dice. Pero cuando hablamos en contra del Espíritu de Dios, ahí ya no. Ahora, vemos también en el versículo 32 que dice al final: ni en este siglo ni en el siglo venidero, todo aquel que hable, eso es lo que significa el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Todo aquel que hable o que diga estas palabras, y se pueden decir feas, groseras, palabras calumniadoras, difamadoras, todo aquel que diga estas palabras así contra el Espíritu Santo ha cometido el pecado que no le será perdonado. Y eso fue lo que hicieron los fariseos, ¿cierto o no? Los fariseos se pusieron en contra del acto que Jesús había hecho.
Y Jesús lo dice en el versículo 28, yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Por eso estamos diciendo que el pecado es hablar, no nada más una palabra, una serie de palabras en contra del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está usando palabras malas, calumniadoras, ¿sabes qué es una calumnia, no? Difamadoras, o sea, mentiras. Si yo digo, José nunca trabaja, eso es una mentira, si José toda la semana trabaja. Te estaría difamando, te estaría calumniando. Bueno, esta gente fue lo que hizo con Jesús. Tú eres Beelzebú. Él no era Beelzebú. Pero vean, cuando una persona habla palabras malas, calumniadoras, difamadoras, para tratar de destruir y de matar, el poder y la presencia del Espíritu de Dios está haciendo este pecado. Cuando, vuelvo a repetir, porque esto es muy importante entenderlo, cuando una persona está usando palabras malas, groseras, calumniadoras, difamadoras, para destruir, tratar de destruir, porque nunca va a destruir más bien, para tratar de destruir, o para tratar de matar, de opacar el poder y la presencia del Espíritu de Dios, esa persona está cayendo en este pecado. Y dice Dios, ese pecado es el único que no es perdonado. Todo lo demás, pero eso no. Así que todos nosotros alguna vez hemos sido incrédulos, pero eso sí Dios nos perdona. Todos alguna vez rechazamos a Jesús, pero eso Dios sí nos los perdona. Pero yo no creo que haya aquí alguien que ustedes haya blasfemado contra el Espíritu Santo, porque ni estuviera aquí, ¿verdad? Estaría en contra de Dios. Pablo, como ya lo dije, blasfemó contra Jesús y contra los cristianos, contra sus seguidores, pero nunca contra el Espíritu Santo, y eso lo deja bien claro en Hechos 9. Vamos a continuar, versículo 33, que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Vean lo que dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué está diciendo Jesucristo en el versículo 33? Jesús está dando otro perfecto y buen argumento para probar que lo que Él hizo, sanar a un mudo y ciego, era bueno. Porque dijo, si hice algo bueno, le di la vista y el poder de comunicarse a este mudo, ¿por qué ustedes dicen que es de Satanás? Pero eso concluye, este fue un buen fruto, ¿sí o no? Lo que hizo Jesús se refiere a un buen fruto, porque Él hizo una cosa buena. Y por eso les dice, fíjate bien, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni viceversa. ¿Vale? Así que, hermanos, espero que esto haya quedado claro hasta aquí. Y quiero leer algo que dijo otro teólogo que tengo aquí escrito que me gusta. Jesús contrasta esto con otro pecado que él llama la blasfemia del Espíritu. Un pecado que no será perdonado. Debemos entender esto en el contexto de la atribución farisaica a Satanás de las buenas obras que Jesús estaba haciendo. El pecado que no puede ser perdonado no debe entenderse como la expresión de una forma particular de palabras. Es imposible sostener